Ay, coño. Un policía atrás. Pobre, no hizo el stop. Vamos para Aruba. Pues sí, como nos venía diciendo, nos invitaron para Aruba. La tercera es la vencida. 600 caballos, 500 torque. Eso era lo que Sam quería, llegar a los 600. ¿Qué más, mis panas? Vamos a empezar este video a introducirles o mostrarles qué hacemos con todas las gomas, llantas, cauchos gastados. Por suerte, esto se llama un landfill y está como a 5 minutos de mi casa. Y aquí es donde venimos a botar todas las llantas que utilizamos. Y estos son los precios. Como pueden ver, las llantas son $130 por tonelada. Una tonelada son como 2.200 libras. Lo cual equivale como 78 llantas, más o menos sale como $2 la llanta por botar. Así que ahorita ellos tienen una plataforma donde te montas y te pesa el carro, está allá. Después que te pesan, te dicen dónde ir a botar. Después que botas, regresas, te pesan otra vez. Y así es como saben el peso de la cantidad de cosas que botaste. Básicamente te dan una tarjetita con el peso que teníamos. La camioneta pesó 9.760 libras. Vamos a ir acá a botar. Me dijeron que fuera derecho a la izquierda. Normalmente el pana Vince es el que venía a hacer los botes y él me había dicho cómo era, pero no sé, vamos a ver para dónde nos lleva. No sé si era en aquella izquierda, que no creo que es más hacia acá. Ok, eso aquí es donde te dicen que están los tires, cauchos. Bueno, esa es la montaña de basura que me imagino que van rellenando y se dejan ahí hasta que se descomponen. Pero aquí estamos llegando a la parte de cauchos. Mientras voy haciendo esto, les digo que hoy vamos a donde Gizmo de nuevo, pero esta vez con el Corvette de demo. Ya aquí llegamos a la parte de los cauchos. Yo creo que uno puede venir para acá a ver si consigue unos cauchitos que estén buenos todavía y llevárselos. Pana pasó y me dijo que me esperara para que los botara de aquel lado, ya que me imagino que este lado se llenó mucho. Eso es todo. Listo, eso fue todo. Ahora vamos por donde entramos. Ellos tienen otra balanza, otro peso para ver cuál es el peso de la camioneta saliendo. Y así restas el peso de primero menos el que vamos a tomar ahorita. Y así es como saben cuánto cobrarte. Esperemos que no pesemos mucho menos. Seguro se van a preguntar que obviamente al ser driftero y vieron que botamos más que todo fueron cauchos de camión y de tráiler y cauchos grandes, y la razón por eso es porque desde que estoy haciendo lo de Secnova normalmente no mato los cauchos completamente hasta el final, sino que les dejo un poquito y se regalo a los muchachos que están empezando para que ellos vean la calidad del caucho. Muchos les funciona que
Así no tienen que pagar ellos por cauchos nuevos cuando estás empezando. Normalmente los carros no tienen mucho agarre, lo cual te duran mucho más, y por esa razón se los regalamos pues. Y nos ahorra a nosotros obviamente tener que venir a botar acá. Pero estamos arreglando un poquito el taller y saliendo de cosas que no necesitamos estar allá, por eso es que botamos todos estos cauchos aquí ahorita. Ese pana sí viene cargado full de vainas. El camión ese es inmenso y está así, un par de toneladas ahí que se está sacando. Estamos en la cola de salida, y en la cola de salida es para la balanza, pues, para que te diga cuánto peso nos queda. 2.970 y de salida 8.960, lo cual estamos a 110 libras. No sé cómo está mi matemática hoy, pero no son 110 libras, son como 1000 libras. 9.760 y 8.980. Vamos a ver acá. Pero tienen calculadora. Fueron $52. Sí, $52. No está mal. Normalmente, como tenía cauchos grandes de canola pesados, sale más caro pues. Y creo que boté, no sé, como 30 cauchos, 25 cauchos. Así que más o menos $2.50 por caucho. Aquí está. Sí. Y fueron 800 libras. Pero mi matemática está horrible. 800 libras, $52. Así que, nada, vamos de regreso. Tengo a Sam en el taller. Les cuento, y estoy muy emocionado. Vamos para Aruba. Nos invitaron para una competencia, un evento que va a ser en Aruba. Van a llevar nuestro Corvette de demo para esa exhibición. Así que si estás viendo este video y eres venezolano, te encuentras en Aruba, va a ser marzo 15. Voy a ponerlo, obviamente voy a poner en mi Instagram. Ay, coño. Con policía atrás. Creo que no hice el stop. Vamos para Aruba. Pues sí, como les venía diciendo, nos invitaron para Aruba. Va a ser marzo 13, 15 y 17. Va a ser una exhibición y una competencia. Voy a estar allá con Chelsea de Nofa, Ryan Kaufman y pilotos locales de Aruba y creo que de Curazao. Así que si eres venezolano y estás en cualquier parte del mundo y estás en Aruba, ven a visitarnos, vamos a estar allá. Podemos hablar, echar un promo un rato, tomar unas birras después que manejemos. Y debe ser algo bonito, fino. Y bueno, Aruba he tenido la oportunidad que fui hace como 4 o 5 años, justo durante COVID, que era lo único que estaba abierto, y me comí un pargo frito. Creo que el restaurante se llama Sufair, no me acuerdo bien, pero estaba hacia el sur, y te los pescan ahí, te los fríen, y pero pargo frito más rico que me he comido, porque tengo tiempo que no voy a Venezuela y pues ya como que ese sabor se me olvidó. Y no sé, quién sabe si el que haya comido pargo frito en Venezuela y en Aruba, cuál les parece mejor. Pero es las mismas aguas. Aruba está justo al lado de Venezuela, así que como ya es en marzo y voy a tener el carro allá, se nos ha ocurrido la brillante idea de ver si podemos de alguna forma importar el carro para Venezuela, ya que obviamente nos saldría más barato, o creo yo que nos sale más barato llevar de un contenedor de Aruba a Venezuela que desde acá de Estados Unidos a Venezuela, pero no sé, porque los muchachos de Aruba me estaban diciendo que les cuesta como $6.000 llevar un contenedor de Curazao a Aruba, lo cual me dejó loco porque están justo al lado. Si no está muy familiarizado lo que cuestan contenedores de China a Estados Unidos, a Los Ángeles, un contenedor cuesta más o menos como $2.800. Imagínate, eso es desde ya. Pero obviamente hay que entender que Estados Unidos importa mucho de China, y los buques que traen miles de contenedores desde China a lo mejor no van para Aruba o no hacen un cambio de Curazao a Aruba, a lo mejor son buques más pequeños, por lo cual incrementan el costo y cosas así. Pero sí, me pareció de todas formas extremadamente caro, pero puede ser esa la razón, pues. Sí que sale menos de la mitad traer un contenedor de China a Estados Unidos que de Curazao a Aruba. Así que bueno,
quiero obviamente llevar el carro para Venezuela y es lo que estamos tratando de plantear, hacer un proyecto de driftear por toda Venezuela, por lugares escénicos, algo así como en los próceres. Obviamente hay muchas autopistas que sería genial hacer videos de drifting en ellas para hacer algo como escénico e invitar al turismo y obviamente mostrar a todo el mundo las cosas que tiene Venezuela para ofrecer, especialmente ahorita que ya se está empezando a abrir más el país, van a abrir vuelos directos de Estados Unidos y el turismo y la cantidad de dinero que trae lo que es el turismo de Estados Unidos es algo que Venezuela se va a beneficiar mucho, no solo como país, sino las personas que viven y pueden vivir del turismo. Así que es un proyecto que tenemos ese sueño. Está un poco rápido para hacerlo ahorita en marzo, llevar uno de los carros, pero vamos a tratar de todas formas, vamos a ver si vale la pena. Y obviamente estamos en este momento que estamos buscando patrocinadores que quieran invertir en este proyecto. Obviamente creo que va a ser algo súper que va a generar muchas vistas y seguidores y personas que cualquier compañía que ayude en hacer este sueño posible y hacer estos videos por toda Venezuela, creo que va a ser como que va a valer la pena y obviamente les va a traer más negocio. Y son personas que obviamente están apoyando Venezuela, que principalmente esta es la razón que lo quiero hacer. En realidad yo no estoy buscando hacer dinero por esto, incluso voy a gastar de mi propio dinero para poder llevar a cabo este proyecto y estamos listos para hacerlo. La verdad que solamente queremos que Venezuela tenga un futuro pero sí, ya estoy llegando acá, vamos a recoger el carro de demo que es el Corvette que utilizamos para las exhibiciones. Si no mal no se recuerdan, ese fue que tuvimos el problema con el motor cuando se lo cambiamos, que botó el sello de atrás. Sam jura y perdura que es por el bracket que va en ese, que el que se puso fue el usado y estaba medio doblado y por eso se fue. Es bueno, Sam, esperemos que eso sea. Vamos a probarlo ahorita en el dyno y esperar que esté todo bien para dejarlo listo porque se va para Aruba en una semana. What, the camera? Yeah. La tercera es la vencida. Ok, estamos tuneando Snowball por tercera vez. Es el carro que vamos a mandar para Aruba la próxima semana. El último problema que tuvimos fue que botó el sello de atrás. Sam dice que es porque la tapa que utilizamos no estaba suficientemente buena. Esperemos que sea eso. Hasta ahora, ¿cuánto está el sensor de presión, Sam? Estamos en negativo. Pues, estamos en negativo. Ok, es bueno, obviamente. Tenemos tiempo que no utilizamos demo. La última vez fue la prueba cuando recién montamos este motor en Orlando. Y fue ¿qué fue lo que se dañó? En Orlando fue el lifter. Un lifter colapsó. Así que estamos tuneando, dejarlo listo para Aruba porque se va la próxima semana y creo que me debería llevar unos lifters por si acaso. Son mal agüeros, ¿no? Pero bueno, siempre dicen que lo que uno anda no lo necesita. Si me los llevo no va a pasar nada. Correcto. Si no me los llevo puede pasar algo. Así que sí, me llevo repuestos para que no pase nada. Vamos a hacer ahora un pull hasta 6.800 revoluciones. Alright, ready?
1.75. Me agarro un poquito más. ¿Pago? No, libre. Eso era lo que Sam quería, llegar a los 600. L7, 440, 600 caballos, 500 torque. Y los hace a 6300 más o menos. Pues sí, se ve todo bien, creo que estamos listos para Aruba. Este fue un motor que sacamos de un Z06 que tuvimos. Y Sam lo reconstruyó, lo rearmó y ya está. Bueno, este carro fue armado con partes que nos han sobrado de los otros carros. La verdad que 600 caballos en esta plataforma está súper. Creo que ya estamos listos para empacar y creo que un par de cositas más que tenemos que hacer, pero ya queda todo listo para mandarlo. Bueno, señores, aquí vamos a terminar este video. Ya es el día siguiente porque anoche estuvimos hasta tarde trabajando en el carro de demo, ya que mañana se va para Aruba. Espero que les haya gustado este video. Llegamos a los 600 caballos, que me pareció súper bien para este motor. Y nada, nos vemos en Aruba en un mes. Gracias por ver este video igual. Y si tienen algún comentario, alguna pregunta, déjenme saber en los comentarios. Acuérdense de darle like y suscribirse al canal. Bye.